Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bueno, soy José Luis Lorente, profesor de matemáticas del Instituto Eras de Renueva en León, y hoy os voy a presentar la primera clase de la estimulación del talento matemático. Os enfoco un poco a quién va encaminada estas clases. Estas clases van encaminadas a aquellas personas, a aquellos alumnos de 12 a 16 años, o incluso de 11 a algún alumno precoz, los cuales se sientan bastante atraídos por las matemáticas o que tengan unas capacidades bastante altas hacia ellas, de tal forma que necesitan estimulaciones a mayores de las que se reciben en los colegios. El nivel no es lo más importante aquí, de hecho, pues la necesidad de conocimientos matemáticos no será muy amplia. Lo que sí es importante es las ganas de aprender y la capacidad de razonamiento abstracto, ¿de acuerdo? Pues la forma de dar todas las clases que vais a ir viendo, esta es la primera, será siempre parecida. Primero habrá una introducción de unos problemas sin ninguna introducción teórica. Creo que es muy importante que los alumnos aprendan a valorar un problema por sí mismo sin necesidad de ninguna explicación previa, de tal forma que se enfrenten a ellos y seguramente se equivoquen. Esas equivocaciones son las que le va a valer cuando yo luego lo corrija, al darse cuenta en qué se han equivocado y qué han razonado mal. ¿De acuerdo? No es bueno ya darle el problema ya medio hecho y hacer otro igual, porque eso es lo que hacemos en clase. Eso es mecanizar un poco el procedimiento y esto no consiste en esto. Esto consiste en pensar a priori y luego corregir tus posibles fallos. Esta es la idea. Bien, entonces os planteo los dos problemas. Los dos problemas vienen planteadas de una parte de las matemáticas que se llaman las congruencias. Luego os enlazaré algún vídeo de en qué consisten las congruencias, pero básicamente tiene que ver con cosas que son periódicas. Pero luego lo explicaré. Vamos a meternos en los dos problemas. Son dos problemas distintos, ¿vale? Uno es de contenido discreto y otro contenido continuo. Continuo es que toma valores dentro de un intervalo, y discreto pues que son siguiendo unas pautas de números generalmente naturales. Bien, el primer problema nos dice que tenemos una sucesión de números naturales, empezando en el 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta 200. Inicialmente hasta 200, luego veremos que cambiará a 2000. Y el problema nos dice que tachamos el 5, el 8, el 11, así sucesivamente. Puede que alguno de estos dos esté tachado, pero no lo he puesto porque eso es parte del problema, ¿de acuerdo? El razonamiento es que a partir de esta secuencia de números y de estos números tachados, repito, 5, 8 y 11, contestemos a dos preguntas, que realmente son tres. La primera pregunta que nos dice qué números estarán tachados desde el 190 al 200, es decir, desde el número 190 y 200, ambos incluidos, ¿qué números estarán tachados? El 190, el 197, el 194. Vale, pues aquí pondremos aquellos números que estén tachados. Esto, por la experiencia que tengo, yo creo que esta parte la van a dominar mejor que esta segunda parte. Esta segunda pregunta, que es del mismo problema. Seguramente lo adivinen. Lo van a hacer de forma intuitiva. Yo luego enseñaré la herramienta matemática que vale para calcularlo. Pero ellos, si andan hábiles a la hora de razonar, lo van a sacar un poco como lo hacíamos de pequeño, con los dedos, con razonamiento lógico. Luego yo la herramienta matemática la voy a dar para que veáis que es mucho más sencillo haciéndolo de otra manera. La segunda pregunta, también relativa a este problema de arriba, es ¿cuántos números habrá tachados? Es decir, tacho el 5, tacho el 11, sigo tachando, llegará un momento en que dejaré de tachar. Pues ¿cuántos números hay tachados? ¿De acuerdo? 12, 25, 43, un número, ¿vale? No hay que decir todos. Ni quiero que se hagan todos, porque si se hacen todos eso no vale, ¿de acuerdo? Tanto para la A como el 1, no quiero que se empiece a tachar, porque eso ya es muy fácil, eso es muy mecánico. Porque si en vez de 200 os diera 2 millones o 2000, que viene la pregunta luego, así no podríamos hacerlo, tardaríamos mucho tiempo y no consiste en resolver, sino en razonar. Vale, y la segunda pregunta de esta segunda pregunta, por un poco de perogrullo esto, pero bueno, repetitivo, ¿qué pasaría si fueran 2000 en vez de 200? Si tuviéramos del 1 al 2000 y empezáramos a tachar de la misma forma, ¿cuántos estarían tachados? ¿Cuántos? ¿Qué número de ellos estarían tachados? Bien,
Este es el primer problema que luego resolveremos, ¿de acuerdo? Vale, el segundo problema, parece que cambiamos de tercio y lo que nos presenta es una gráfica. Esto es una función. Una función es una relación entre dos variables. Aquí tenemos una variable que ponemos en el eje horizontal, que también se llama eje de abscisas, o eje X, que es el tiempo. Y una variable vertical, que es el eje Y, que en este caso son los litros, también se llama eje de ordenadas. ¿Vale? Aquí presento numéricamente dos datos, que es 2 litros, 4 litros, y en el eje de abscisas, en el eje del tiempo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta ahí. Bien, la gráfica es así. Cuando el tiempo vale 2, hay 2 litros. Esto, imaginaos que es una cisterna que va cargando agua, cuando han pasado vamos a poner minutos, cuando han pasado 2 minutos la cisterna tiene 2 litros, vale, entre 2 y el 3 minutos la cisterna estará parada, entre 3 y 5 la cisterna vuelve a llenarse, llenándose hasta 4 litros, este crecimiento es constante, igual que este, vale, en t igual a 5 la cisterna vacía agua, y entre 5 y 7 se vacía los 4 litros, ¿de acuerdo? Esta sería la secuencia. Este tramo le llamo tramo 1, tramo 2, tramo 3 y tramo 4. Llenado de agua, mantenimiento de agua, llenado de agua, segundo tramo, y vaciado de agua. ¿Vale? Hay que pensar un poquitín cómo son estos crecimientos y este decrecimiento. Yo creo que se puede razonar de forma lógica. Bien, lo que nos pregunta, bueno, la primera pregunta que ahí no viene es, quiero saber cuánto vale en 1, en 4 y en 6, ¿cuántos litros hay? En 1 litro, en 4 litros y en 6 litros. ¿Cuántos? En 1 minuto, en 4 minutos y en 6 minutos. ¿Qué litros habrá en esta cisterna? Vale, pues esta cisterna, lo que ocurre es que esto lo hace de forma periódica, es decir, repite cada 7 minutos el mismo proceso. He dibujado aquí solo uno, pero seguiría así hasta el infinito. Se carga, se descarga una fuente, una cisterna de este tipo, ¿de acuerdo? De tal forma que si no ocurre nada raro, vamos a suponer que no, pues esto continuaría hasta el infinito. La primera pregunta ya la hice, la pregunta 0, vamos a llamar, ¿cuántos litros hay en estos 1, 4 y 6? La segunda, que ya tiene que ver más con congruencia, ¿en qué tramo y cuántos litros tiene la cisterna cuando han pasado 200 segundos o 200 minutos? Vale, si llamamos estos minutos, estos son minutos o estos segundos, eso es lo de menos. Cuando han pasado 200 periodos de tiempo, ¿en qué tramo está y cuántos litros? Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Vale. Obviamente esto, lo mismo, no se puede hacer repitiendo el dibujo hasta 200, hay que razonarlo. Vale, y si han pasado 2000 segundos, en vez de 200, ¿dónde está? ¿En qué tramo está y cuántos litros tiene? ¿Vale? Pregunto cuántos litros tiene porque puede estar en este tramo y no es lo mismo estar en 6 que en 7, no es lo mismo estar aquí que aquí, o en el tramo 1 no es lo mismo que estar aquí, aquí o aquí. Bien. La pregunta 2. ¿Cuántas veces en 2000 segundos ha pasado por el punto A, que es el de 4 litros? ¿Cuántas veces en 2000 segundos, si esto se repite durante 2000 segundos, o pasará una vez, 2 veces, 3 veces y un número que os estoy preguntando de veces por el punto A? ¿Cuántas veces pasará por eso? 15 minutos, 20 minutos. Nos vemos dentro de 35 minutos y resolvemos la solución. ¿Vale? Parar el vídeo, dedicar 15, 20. Si lo hacéis antes, pues antes. Pero yo creo que lo ideal es dedicarle eso, media hora mínimo a los dos problemas. Nos vemos ahora. Bueno, ya estamos aquí. Vamos a plantear el problema. Recordad, el 5, el 8, el 11 estaban tachados. Bien, lo primero que nos preguntaban es ¿qué más números estaban tachados desde el 5 hasta el 200? ¿Qué más no, entre el 190 y el 200, ¿qué números estaban tachados? Vale. Supongo que de forma intuitiva uno se da cuenta que esto va de 3 en 3. Ese 3 en 3, que todo el mundo se da cuenta que es como avanza esto, es lo que se suele llamar el periodo. El periodo de la congruencia. Luego os explico qué es eso de la congruencia que suena tan feo. Bien, ¿qué tienen en común 5, 8 y 11? Pues uno dice, oye, mira, este es 3, que es un múltiplo de 3 más 2.
este es 6 más 2, este es 9 más 2. Es decir, es como un múltiplo de 3 al que le sumamos 2. Y así podéis calcular los que queráis. Hay una forma más fácil, que de ahí viene, eso es lo que significa congruencias, que es, las congruencias no es más que el resto de dividir, ¿vale? El resto de dividir entre el periodo. Si yo divido 5 entre el periodo que es 3, tendremos a 1, resto 2, 8 entre 3, a 2, resto 2, 11 entre 3, a 2, resto 2. Este resto de aquí es lo que tienen en común 5, 8 y 11 y todos los números que hay que tachar. Todos tienen resto 2. Obviamente se consigue a partir de un múltiplo sumando 2, múltiplo de 3 sumando 2, pues de aquí el resto 2. Vale, pues ya solamente nos queda ver qué número de estos del final es resto 2. Una vez que sepamos cuál es de resto 2, pues le vamos sumando, restando 3, porque veis que va de 3 en 3 para sacar los demás. Bien, por ejemplo, el primer número que es múltiplo de 3 sería el 201. Esto es múltiplo de 3 porque suman 3. Luego esto, múltiplo de 3 se pone con este puntito aquí arriba. Luego el anterior, el 200, tiene que tener el resto 2. Si no veis eso que os he comentado, pues nada, lo probáis. Esto da 66 y aquí resto 2. Luego este sí que estaba tachado. Una vez que habéis obtenido el último, pues restáis y sacáis los... ¿Cuántos son aquí? 4. Los 4 dígitos, 4 números que cumplen, que deberían estar tachados. ¿Qué tal? ¿Os ha salido? Supongo que sí, y si no, pues ya habéis aprendido. Si lo habéis hecho de otro procedimiento, que supongo que sea así, porque la congruencia es algo que no se han explicado en clase, pues estará perfecto. Lo único que ahora ya, a partir de ahora, recordar que cosas que sean periódicas, el tema del resto, la congruencia, son muy útiles. Vale, ahora nos preguntaban cuántos estaban tachados, cuántos están tachados de el 5 al 200. Vale, lo primero que quiero que os deis cuenta es que estos de aquí como si no estuvieran. Es decir, si empiezo en el 5, ¿qué más me da los que hay antes? Como si fueran negativos por aquí. Lo que me interesa es a partir del 5. ¿Cuántos números hay del 5 al 200? ¿Cuántos números hay del 5 al 200? Antes de nada, ¿no? ¿Cuántos están tachados? ¿Cuántos hay? Pues uno suele hacer esto. 200 menos 5, 195 números. Vale. Para que veáis que estéis equivocados, quien lo haya hecho este razonamiento, os digo cuántos números hay del 1 al 200. Aquí uno rápidamente dice, pues hay 200. ¿Cuántos habrá? Del 1 al 200, coño, 1, 2, 3, hasta 200, 200. Vale. Pero esto no es 200 menos 1. Aquí habéis restado 200 menos 5 y aquí no habéis restado 200 menos 1. Habéis dicho que hay 200. Vale, siempre para calcular cuántos números hay entre dos números, si no vamos de uno en uno, obviamente, es restar el final menos inicial y siempre al final sumarle 1. Porque si no le sumáis 1 no estáis considerando el primero, ¿de acuerdo? O el 5 o el 200. Si aquí lo mismo, 200 menos 1, 199 y en total hay 200. Vale, ¿cuántos múltiplos hay de 2? Vamos a trabajar con múltiplos de 2, por ejemplo. Del 1 al 200, ¿cuántos múltiplos de 2 hay? Pues una vez que habéis visto que hay 200 números, lo que hacéis es dividir entre 2 y decís, pues hay 100 números. ¿De acuerdo? Si el resto 0. ¿Qué pasa si en vez de 100 en vez de 200 tuviéramos 201? Pues 201 entre 2, ¿de acuerdo? 201 entre 2, aquí daría 100 y resto 1. Luego habría el mismo número de múltiplos en 200 que en 201. Obviamente el 201 es impar y es lo que ocurre, que no vamos a añadir un número par más porque no es par, el 201. Bien, para ver si esto está bien, los múltiplos de 200, si hay 100 múltiplos de 2 en 200, yo creo que el razonamiento es fácil de ver, ¿no? Si hay 200 números y la mitad son impares y la mitad pares, pues es así como se hace.
Vale, pues vamos a ver ahora cuántos múltiplos hay de 3 entre 5 y 200. ¿Cuántos múltiplos de 3? No, ¿cuántos hay en esta secuencia? Como van de 3 en 3, como los múltiplos de 2 iban de 2 en 2, los múltiplos de 1 iban de 1 en 1, por eso hay 200. Vamos a ver cuántos hay que sean de este tipo, de los que estén tachados. Lo que yo tengo que hacer es los números que hay aquí, el número de números que hay aquí, repartirlos de 3 en 3. ¿De acuerdo? De 3 en 3. Pero ojo, que el primero está tachado, que ese es el problema. Vale, entonces, antes de nada, ¿por qué no llegamos antes de llegar a 200? Vamos a llegar a otro número más fácil. ¿Cuántos números hay tachados? Del 5 al 11. ¿Vale? Del 5 al 11, ¿cuántos números hay tachados? Pues 3. ¿De dónde sale ese 3? Pues porque del 5 al 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hay 7 números. ¿Vale? 7 números. Y la diferencia, mejor que ahora mismo, la diferencia entre 11 y 5 es 6. Si yo divido 6 entre 3, aquí nos da 2. Pero claro, no hay que hacer 6 aquí. ¿Qué hay que hacer? 7. Porque hay 7 números. Recordad, no hay que restarle, sino hay que restarle y sumarle 1. 11 menos 5, 6, más 1, 7. Claro, si ahora yo divido entre 3, aquí me dice que hay 2 y 1 más. Hay que sumarle siempre 1 más, porque si empezamos en el primer número tachado, siempre hay que sumarle 1 más. Me da igual que el resto de 1 que 2. Por ejemplo, si yo me quedo en el 12, vamos a ver qué pasará. Si me quedo en el 12, del 5 al 12 hay 7, más 1 que hay que sumarle 8. 8 entre 3 a 2, resto 2, luego hay 3. Y aquí también hay 3. Claro, si me paso al 14, tiene que haber ahora 4. ¿Qué pasa? Que del 5 al 14 hay 10 números. Hay 10 números, ¿de acuerdo? Del 5 al 14 hay 14 menos 5, 9, más 1, 10, dividido entre 3 a 1, y este hay que sumarle 1, luego ya hay 1 más, 4 números, ¿de acuerdo? Luego siempre hay que hacer esto que os estoy comentando, hay que sumarle siempre 1 más y 1 más, ¿de acuerdo? Vale, este razonamiento de algo sencillo a algo genérico es muy importante. Siempre hay que hacer un problema en el que sea más sencillo para nosotros y que luego esto me permita generalizar un problema más complejo. Es decir, ya con 200 pues ya no vemos los tachados que hay, pero con 14, con 13, con 12, pues sí lo sabemos. Bien, pues entonces lo que hacemos es dividir de 200 al 5, hay 195 más 1, 196. 196 entre 3, pues aquí nos quedará 6 por 3, 18, y 1 me queda aquí, 16, y 5 por 3, 15, y 1 más. Luego hay 66. ¿De acuerdo? Resto 1 igual que ocurría aquí, porque habíamos empezado del 5 al 8, este eran del 5 al 8, del 5 al 8 no, este eran del 5 al 11. Del 5 al 11 habíamos cogido el primero y el último, por eso el resto da 1. El primero y el último aquí también están tachados y vuelve a dar 1. Luego lo de sumarle 1 es muy, muy, muy importante. Y si lo hacemos con 2000, que nos pregunta también el problema, esta es la respuesta a la primera parte del problema. Si lo hacemos con 2000, pues hacemos el mismo procedimiento. Hacemos 2000 menos 5, 1995, como siempre hay que sumarle 1, 1996, lo dividimos entre 3, 6 por 3, 18, 19 aquí, 6 por 3, 18, 16 aquí, y por último 5 por 3, 15, resto 1. Luego hay 666 números tachados. Y esta sería la solución al primer problema. ¿Vale? Pues vamos a por el segundo. Vamos a por el segundo problema. Este segundo problema,
como os he comentado, es continuo. Algo continuo no es como aquí, que pues va de 1 en 1. Aquí va de forma continua, ¿vale? Por eso se llama una función. Una función siempre es para expresiones continuas. El tiempo transcurre no segundo a segundo, sino de todo el rato de forma continuada. Bien, la primera respuesta, obviamente, esto es un 1, porque si crece 2 en 2 y este crecimiento es proporcional, este será un 1. Este vuelve a crecer del 2 al 4 en 2 segundos, luego en el segundo 4, que es la mitad, tendremos 3, y este va al doble rápido, porque en 2 segundos decrece 4, luego en un segundo decrecerá 2, pasará del 4 al 2, luego este es 2, ¿vale? 2, este sería, hemos dicho 3, y ese 1. Bien, pregunta. ¿Cuántos litros salen de la cisterna cuando han pasado 200 segundos? Vale, ahora tenemos una congruencia de periodo 7. 7 segundos es lo que tarda en repetirse el ciclo este de aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Pues mirad, aquí el 1 es lo mismo que el 8 porque tiene el mismo resto. 1 es equivalente a 8, equivalente a 15, equivalente a 22. Este 1 es lo mismo que lo que pasa en 8, 7 segundos después, 7 segundos después. ¿Qué cumple todos estos? Pues que si yo divido 1 entre 7, el resto da 1, 8 entre 7, el resto da 1, 22 entre 7, el resto da 1. El 2, pues lo mismo que en 9, que en 16, que en 23. Es decir, el resto será 2. ¿De acuerdo? Todos estos son equivalentes pues al 9, al 16, al 23. Que si dividís el resto es igual a 2. Pues es lo que tenemos que ver. ¿Qué resto corresponde? 200 segundos. 200 segundos lo dividimos entre 7 y nos queda 7 por 2, 14, 60, 7 por 8, 56, resto 4. Luego estamos aquí, en el tramo 3 con 3 litros. Resto 4 coincide con t igual a 4. Luego, esa es la respuesta. Y en 2000, pues en 2000 haremos lo mismo, pero dividiendo ahora en vez de 200 entre 7, 2000 entre 7. 2 por 7, 14, 60, 7 por 8, 56, aquí 40, 6 por 5 por 7, 35 y resto 5. Luego, ahora estaremos aquí, en el punto A, 4 litros. 4 litros en el punto A. Vale, yo creo que esto se entiende bastante bien. Cuesta más ver la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces en 2000 segundos ha pasado por el punto A? Vuelvo a hacer la misma idea. Obviamente hay que dividir entre 7 para ver cuántas veces hay 7 segundos el punto A. Lo que pasa es que aquí, ojo, que aquí empiezan 0. No es como en el otro que empezaban 5. Aquí empiezan 0. Entonces, fijaros, la clave es, mirad, ¿cuándo empieza a ver una vez el punto A? Pues a partir de 5. Luego podemos suponer que empieza aquí. Olvidaros de que empieza aquí. Vamos a centrarnos en la gráfica cuando empieza aquí. Obviamente cambia el periodo. Bueno, el periodo es el mismo. El periodo sigue siendo 7. Pero esto es más sencillo si pensamos que empieza aquí. Olvidaros de todo lo anterior. ¿De acuerdo? En 5. En 5. ¿De acuerdo? Vale, en t, si t vale 5, tenemos que decir que es equivalente a 0. Porque vamos a empezar ahora aquí. 5 es equivalente a 0. Este de aquí, que serían 12, es equivalente, cuando t vale 5, 0. Cuando t vale 12, pues 5 menos 12, 7 seguro. Y ahora es muy fácil. Fijaros, cualquier número que esté entre 0 y el 7, sin incluir el 7, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, es decir, cualquiera que esté entre el 5 y el 12, que restando los 7 estará entre 6 y... es decir, perdón, que me he liado. Cualquier que esté mayor que 5 y que t menor que 12, que equivalente
al restándole 5, a ver que os estoy liando un poco, que esto es equivalente restándole 5 a t mayor que 0 y t mayor que 7, menor que 7, perdón, cualquiera que esté entre 5 y 12 habrá pasado una vez. Es decir, si yo divido cualquier número entre 0 y 7, por ejemplo 6, y lo divido entre 7, aquí me va a dar 0, y como siempre hay que sumarle 1 una vez. ¿Por qué hay que sumarle 1? Porque si no, no contáis el primero. Es decir, de 5 a 12, el cociente va a dar 0, si le restamos 5, y siempre hay que sumarle 1. En el momento que pasemos a, por ejemplo, 13, si estamos en 13, como empezamos en 5, hay que quitarle 5. Estaríamos como si fuera 8. 8 entre 7 a 1, resto 1, pues hay que sumarle 1, 2. Pues ya está. En 13 ya hay 2. Este de aquí y este de aquí. Y en 12 también, ¿eh? Si cogemos 12, 12 es como si fuera 5, o sea, 12 es como si fuera 7, 12 menos 5, 7, 7 entre 7 a 1, resto 0, como hay que sumarle 1, 2. ¿De acuerdo? Pues este es el procedimiento que es muy parecido al anterior. 2000 segundos. Pues en 2000 segundos es como si fuera 1995. Si empezamos aquí, 2000 segundos es como si fuera 1995. Pues ahora dividimos 1995 entre 7 y miramos a ver cuántos hay. Vale. 7 por 2, 14, 59, 7 por 8, 56, aquí 35 ahora, 7 por 5, 35, 0. ¿De acuerdo? Vamos a revisar, 59, 7 por 8, 5, vale. Luego en total hay uno más, 286. Vale, yo espero que se haya entendido y para comprobarlo siempre voy a hacer un problema final y os daré la solución. Si no os da la solución, pues tenéis que razonar a ver qué habéis hecho mal, mirando otra vez el vídeo o consultando con alguien que os pueda echar una mano. Vale, vamos a poner una gráfica ahora sí, más sencillita, de 4, pues algo así, este en 1, este en 2, este en 3 y aquí en 4. Esto si queréis que valga 2, este de aquí 3 litros, 2 litros y obviamente este es 3 litros. Este punto le podemos llamar A, este B, C, D y este pues volverá a ser A. Vale, y os pregunto cuánto, si esto se repite hasta 200 segundos, ¿qué pasará en 200 segundos? ¿En qué punto está? ¿En A, en B, en C o en D? Y la otra pregunta es, ¿cuántas veces habrá pasado por D? ¿Cuántas veces habrá pasado en 200 segundos por D? Pues nada, la solución, parar el vídeo, ponerlo a hacer, y la solución en, yo qué sé, yo creo que esto ya en 5 minutos lo teníais que tener hecho. Parar el vídeo y nos vemos en 5 minutos, venga. Vamos a resolverlo. Por cierto, no sé si se veía un poco borroso al final, que estuve mirando. Vale, la gráfica era así. Bien, en 200 segundos, pues el periodo se ve claramente que es 4, es una congruencia de módulo 4, se llama periodo 4 o módulo 4. Pues dividimos entre 4 y esto me va a dar 0. Luego es como si estuviéramos en la misma posición que este resto 0, es decir, estamos en A. En 200 segundos estamos en el punto A. ¿Cuántas veces va a pasar por D? Pues aquí lo que hicimos antes. Olvidaros, la gráfica ahora empezaría aquí. Sería periódica también de 3, pero empezando de aquí, como si empezáramos aquí. Ahora crecería hasta el punto B, al C y luego vuelve al D. Empezaríamos a contar a partir de aquí. Es decir, a todo le hay que quitarle 3 segundos.
porque si empezamos en t igual a 3, hay que restarle todo 3 segundos. Entonces tendríamos 200 menos 3, 197, y le dividimos entre 4. Esto nos da 19 entre 4, 4 por 4, 16, 37, 8 por 4, no, 9 por 4, 36, resto 1. Pues como siempre hay que sumarle 1, ocurre 50 veces. Ha pasado 50 veces por A. Era fácil de verlo también viendo esto, porque si en 200 volvemos a estar en el principio y ha pasado 50 veces esto igual, pues también podríamos verlo así. Pero es más mecánico hacer eso porque así podéis hacerlo de forma más general. Pues nada, nos citamos para el próximo vídeo.